El artículo 24 de la Constitución mexicana consagra la libertad religiosa diciendo: todo individuo tiene derecho a la libertad de convicciones, éticas, de conciencia y de religión. ¿Por qué dicha reforma ha generado diferentes lecturas y grandes polémicas? Yo soy Bernardo Barranco y le invito a que profundicemos las posturas, los entretelones de la libertad religiosa en México, aquí, en Sacro y Profano. La libertad religiosa está contenida en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por tanto, la libertad religiosa es un derecho inherente que se refiere a la opción de cada individuo de elegir libremente su religión o de no elegir ninguna, así como poder ejercer dicha creencia en lo privado o públicamente, sin ser víctima de opresión, discriminación o coerción para cambiarla. Para el ejercicio de la libertad religiosa es necesario un Estado laico, que separe las esferas políticas y religiosas, que ofrezca un trato equitativo a todas las creencias y que cuide especialmente el respeto y el derecho de las minorías religiosas. En la historia de México, en 1926, el conflicto entre el gobierno posrevolucionario del presidente Plutarco Elías Calles y la Iglesia Católica propició la suspensión de cultos en el país. Esto provocó un amplio movimiento social católico que desembocó en un levantamiento armado llamado la Cristiada. El historiador Jan Meyer, en su libro, narra cómo una de las principales reivindicaciones de este movimiento fue la libertad de cultos y la libertad religiosa. Las reformas de 1991, enmarcadas en la activación de la relación Iglesia-Estado, afirmaron la libertad de culto. En 2011, el artículo 24 vuelve a ser reformado, ampliando la concepción al de la libertad religiosa. Sin embargo, la insistencia de la Iglesia Católica por transformar nuevamente el artículo 24 levantó conjeturas sobre intereses no explícitos de inculcar religión en la enseñanza pública, lo cual levantó intensos debates en todo el país. La libertad de creer está consagrado en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Veremos cómo encaja en México, cómo se entreteje este principio con nuestra historia y con nuestros actores. Y para abordar este tema tengo el agrado de presentar a mi muy querido amigo Roberto Blancarte, sociólogo de las religiones, académico del Colmex y autor de decenas de libros en su especialidad. Roberto, bienvenido, un Gracias, honor Bernardo. tenerte aquí. Y también quiero presentar al abogado Leonardo Vega. Él es presidente del Foro Cívico México Laico, una red que se movilizó por todo el país en torno a las reformas al artículo 24 constitucional que se inician en la Cámara de Diputados en diciembre del 2011. Roberto, vamos a empezar para que nos ayudes a entender qué es la libertad y por qué una sociedad moderna reivindica este principio. Bueno, la libertad religiosa específicamente es una libertad que se reconoce desde tiempos muy antiguos, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, a San Agustín, que ya decía que no se puede forzar a nadie a creer. Por lo tanto, existía una idea de que uno tiene que ser libre para creer lo que quiera creer y que solo se llega a ese convencimiento por iniciativa propia. Luego hay, sin embargo, el concepto de libertad religiosa se les olvidó al propio cristianismo en la Edad Media y tuvo que ser reivindicado de distintas maneras por las sociedades que estaban aprendiendo a creer cosas distintas. Y en particular después de la Reforma Protestante se hizo muy evidente que el principio de creer lo que uno quería creer, sin que necesariamente fuera lo mismo que los que otros creen, era muy importante y que era muy importante para los nuevos estados proteger ese derecho a tener una libertad de creencias religiosas. Sin embargo, hay muchas maneras de entenderlo. Por ejemplo, hay quien cree que es un principio único, específico, y hay quien cree
que forma parte de otro derecho. Por ejemplo, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa habla de que los ciudadanos tienen derecho a expresar libremente sus opiniones, incluso religiosas, lo cual quiere decir que obviamente ese derecho a la libertad de opinión religiosa forma parte, dentro de la tradición de la Revolución Francesa, del derecho a expresar libremente sus opiniones. Y así nos vamos, digamos, a distintas concepciones de ese propio concepto, ¿no? La libertad religiosa es un derecho consagrado en las sociedades modernas que hablan de la pluralidad que vivimos en contextos multiculturales incluso. Déjame hacerte la misma pregunta, Leonardo, pero de manera diferente. ¿Qué pasaría en México concretamente si no existiera la libertad religiosa? Bueno, yo creo que es muy importante dejar claro y establecer que la libertad de religión, ahora vigente con la reforma del artículo 24, tiene su razón de ser en función al Estado laico. No podemos separar jurídicamente el carácter laico del Estado con la libertad de religión. Para que esa libertad de religión desapareciera, por llamarlo de alguna manera, en el país, pues por lógica tendría que también desaparecer el Estado laico del país. ¿Por qué? Porque precisamente la característica fundamental del Estado laico es que el Estado vigile, que el Estado se obligue a proteger esa garantía constitucional, esos derechos humanos de libertad de religión. Y en el momento en que la libertad de religión desaparece, pues obviamente el Estado también deja de asumir esa función de vigilancia y esa función de protección sobre esa libertad y esos derechos humanos. Y eso pues va a generar obviamente el que caigamos básicamente a un estado pues confesional, que se le conoce habitualmente, en el que el propio Estado establezca qué religión es la que va a prevalecer en ese país. En ese caso en México, pues el gobierno tendría que decir cuál es la religión que prevalece aquí en el país, y eso va a traer también como consecuencia que muchas garantías y muchos derechos que tiene el ciudadano se pierdan, ¿no? Entonces, yo creo que es muy riesgoso y muy grave el que se pierda la libertad de religión en México, y ejemplos de muchos países hay en cuanto hay un autoritarismo religioso en esos países. Muy bien, Leonardo. Roberto, muchas gracias por esta primera aproximación. Me queda claro que la libertad religiosa es un principio dinámico que ha variado conforme la evolución de nuestra civilización, de nuestras culturas, que es un derecho humano y fundamentalmente está articulado de manera muy íntima con la concepción del Estado laico. Está usted en Sacro y Profano, estamos analizando el tema de la libertad religiosa. En un momento más, regresamos. La libertad religiosa, sus implicaciones en nuestra democracia, sus características en nuestra cultura, estos temas que son centrales en nuestra realidad. Y recordamos que recientemente hubo modificaciones a los artículos 40 en torno al carácter laico del Estado y nuevamente al artículo 24 de la Constitución sobre la libertad de creencias y la libertad religiosa. Roberto, danos tu opinión frente a esto. ¿En qué medida impacta esta revisión que se ha tenido en torno a la libertad religiosa? Mira, yo creo que hay que regresar un poco para retomar ese concepto, porque es muy simple por un lado y por otro lado tiene implicaciones complejas. Libertad religiosa es finalmente poder creer en lo que uno quiera creer en términos religiosos, pero eso también significa la posibilidad de poner en práctica esas creencias. Y ahí es donde entra la parte complicada. ¿Por qué? Porque ¿qué significa poner en práctica esa libertad religiosa? Implica cosas muy diversas para las personas. Se entiende muy claramente que uno debe poder expresar esas creencias en el ámbito privado y en el ámbito público.
se entiende que uno debe de poder hacer proselitismo, de que uno puede querer cambiar incluso de religión y que debe haber libertad para todo eso. Pero el problema es que luego hay quien dice, bueno, sí, pero esa libertad debe ser ilimitada y nadie debe de ponerle límites. Y eso es prácticamente imposible. Ninguna libertad en el mundo es ilimitada. Todas las libertades, incluida la de religión, tienen que tener límites y eso los pone el Estado en función de los derechos de todos los demás, ¿no? Porque obviamente en la medida en que vivimos en una sociedad plural, no todos necesariamente creemos en las mismas cosas y hay que regular las creencias de todos. Entonces, por ejemplo, alguien que dice, yo quiero expresar libremente en la calle mis creencias personales, está muy bien, pero si tú quieres organizar entonces una peregrinación, bueno, vas a disturbar el tráfico, el orden público y hay que regularlo. Y ahí es donde comienzan, digamos, los problemas respecto a los límites de esa libertad religiosa y hasta dónde llegan para algunas personas, ¿no? Indiscutiblemente se armó una gran polémica en los comos. Hubo varias redacciones, incluso votadas por la Cámara de Diputados. Hubo tensiones en las cámaras locales para poder ser promulgada a nivel nacional. Y ahí tu organización, la red de organizaciones que tú encabezas, tuvo un papel destacado cuestionando aspectos de la reforma al artículo 24. ¿Cuáles fueron estos? Mira, básicamente la base de nuestro movimiento en pro de que no se aprobara la reforma del artículo 24 era en función a que en esta reforma se incluyen dos conceptos nuevos, aparte de la libertad de religión, que en el anterior artículo 24 no existían, que es la libertad de conciencia y la libertad de convicciones éticas. Obviamente no había una necesidad de reformas desde nuestro punto de vista, porque con la libertad de culto que teníamos antes, pues la libertad de creencias religiosas, perdón, veníamos en el país las cosas tranquilamente y sin problemas. Ahora que se pretende reformar esto, la inquietud que surge es por la forma en que se da la iniciativa de la Cámara de Diputados, en la que en el sustento de la reforma, pues pretende incluir en su primera iniciativa, a su vez, la posibilidad de que se reformen otros artículos dentro de la Constitución, y consideramos que el que podría ser más grave de todos esos artículos era el artículo 3 en relación a educación laica, y esto generó el movimiento a grado tal que la propia Cámara de Diputados, como tú lo dices correctamente, modificó esa iniciativa y hasta hubo 3 iniciativas después inclusive de haber enviado el proyecto de reforma a la Cámara de Senadores, y eso fue lo que estuvimos luchando en las legislaturas locales, de las cuales curiosamente únicamente se pronunciaron 20 estados de la República y no los 31 que hay. Entonces, la lucha que hicimos fue básicamente en función de evitar que hubiera un problema más grave. Roberto, pues muchas iglesias también protestaron sobre todo a la introducción de convicciones éticas, pero también muchos sectores seculares las defendieron. Claro. ¿Cuál es tu punto de vista de cómo quedó el artículo Sí. 24? Mira, yo creo que al final es muy curioso porque la Iglesia Católica, por ejemplo, decía, es que lo que tenemos hasta ahora, decían en 2010, 2011, es libertad de culto, pero lo que necesitamos es libertad religiosa, lo cual era completamente falso, porque el artículo 24 de la Constitución hablaba de libertad de religión y no decía ni siquiera libertad de culto. Era una idea de esas que venían arrastrando desde el siglo XIX los jerarcas católicos y que se les metió y no sé, nadie se las pudo sacar. Pero en realidad eso ya estaba garantizado en el artículo 24 y por lo tanto las reales modificaciones del artículo 24 fue la introducción de la libertad de conciencia y de la libertad de convicciones éticas que ahora acompañan a la libertad de religión. A mí me parece importante que se hayan introducido por diversas razones. La primera y más importante es que antes que la libertad de religión está la libertad de conciencia. Es decir, si uno no tiene conciencia
y no tiene uso de esa conciencia con libertad, no puede tener libertad ni de creencias, ni de religión, ni de pensamiento, ni de expresión. Y libertad de conciencia le da la puerta a muchísimas organizaciones para exigirlo en sus reivindicaciones, por ejemplo, de materia de derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, las mujeres pueden, creo yo, ahora, a partir de ese artículo 24, reivindicar su derecho a interrumpir su embarazo de acuerdo a su libre conciencia, un libre examen que ellas hagan en conciencia. Y la libertad de convicciones éticas tiene que ver básicamente con la idea de convicciones filosóficas, y es una manera de decir, no nada más hay libertades de religión, hay también personas que no tienen religión y que tienen, sin embargo, una ética, una moral, y que tienen que tener su propia libertad, y ahí están garantizadas. Así que a mí me parece que al final no quedó tan mal el artículo 24. Muy bien, pues vemos que son posturas, digamos, no encontradas, pero en cierto sentido complementarias, porque por un lado hay una gran preocupación por parte de una importante red de iglesias a que esto se lleve al campo de la educación y digamos, se cree un monopolio religioso en la educación pública, y por otra parte una apertura secular, sobre todo en la defensa de las minorías, en los derechos que tienen las minorías seculares, no necesariamente religiosas. Compartiendo la preocupación que tienen ellos de que en efecto esta idea de libertad religiosa no necesariamente se tiene que traducir en introducción de instrucción religiosa en la escuela pública, por supuesto, ¿no? Vamos a un corte, regresamos. Está usted en Sacro y Profano, Libertad Religiosa. El debate sobre la libertad religiosa es el tema que tenemos hoy aquí en Sacro y Profano, y hemos visto fundamentalmente una libertad religiosa como algo no absoluto, como cualquier otra libertad tiene sus acotamientos y concepciones diferentes de cómo entender desde su dimensión religiosa, pero también la dimensión secular en términos de conciencia y sobre todo conciencia ética. Leonardo, ya estamos entrando prácticamente en los bloques finales. ¿Qué se espera de las leyes secundarias? Y además se está tardando el tema de leyes secundarias. ¿Tú esperas que vuelva otra vez estas preocupaciones que ustedes tienen de incidir en el tema educativo? Mira, yo creo que no. Yo creo que una gran ventaja cuando vino la reforma del artículo 24 fue lograr también sacar a su vez la reforma del artículo 40, en donde se incluyó, que no existía antes de la reforma del artículo 40, precisamente la característica laica del Estado. Eso obviamente a nosotros nos da una garantía de que prevalece el Estado laico frente a cualquier otra situación, y esa característica laica obviamente obliga, no solamente en materia educativa, a que exista la claridad de separación iglesia y Estado, y nos da tranquilidad de que en ese punto específico de materia educativa no creo que haya una intervención más allá de regular algunas cuestiones en materia religiosa, pero no en materia educativa, referido obviamente a escuelas públicas, ¿no? Sí hay que estar muy al pendiente, obviamente, de cualquier... Estoy pensando en el caso Puebla, por ejemplo, ¿no? Exacto. Los diputados quisieron dar un madruguete. Sí, ahí. en la Constitución, obviamente. Ahí metieron en materia educativa la posibilidad de que en escuelas públicas hubiera clases de religión. Afortunadamente no se aprobó esa reforma, pero sí efectivamente hay que estar muy al pendiente de cualquier ley secundaria que se emita. Y Foro Cívico ha estado de alguna manera impulsando ante la Cámara de Diputados una ley que precisamente de alguna manera regule y clarifique el tema de laicidad en el país, porque efectivamente en la Constitución se habla mucho del tema de laicidad en varios artículos de la Constitución, pero no hay una ley general que establezca la obligación del Estado de respetar esa laicidad. Y yo creo que si cuidamos esas leyes secundarias podemos seguramente tener más tranquilidad en el país. Roberto, entramos en la parte de conclusiones. ¿Cómo ves este debate, esta polémica? Sobre todo pensando, tomando en cuenta esto último, sobre el carácter laico del Estado. Sí. ¿Estas modificaciones robustecen o
ponen, digamos, ciertas terreno minado para la laicidad del Estado. No, yo creo que robustecen, porque en primer lugar hay que aclarar, en realidad lo que tenemos es una reforma constitucional en donde se establece una república laica, más que el Estado 40. todavía, en el artículo 40, ahora somos una república laica. Y esa idea de república incluye un aspecto territorial, que es la federación. O sea, no es que nada más sea el Estado centralizado, sino estamos hablando de toda la federación que es laica. Segundo elemento, yo creo que hay varios ejes en la Constitución que no necesariamente se refieren a laicidad, porque la palabra laicidad curiosamente no aparece en la Constitución, pero sí aparece república laica, educación laica y aparece principio histórico de separación en el artículo 130. Y yo creo que esos son los tres ejes que son los ejes de la república laica, que se vienen a fortalecer con el principio de libertad de convicciones de conciencia, éticas y de religión. ¿Por qué? Porque en realidad, como ya había explicado Leonardo, nosotros no podemos tener una libertad religiosa si no tenemos un Estado laico. Es más, tuvimos libertad religiosa solo hasta que tuvimos un Estado laico, porque antes de Benito Juárez no había libertad religiosa, la gente no podía creer en otra cosa, y solo hasta las leyes de reforma es cuando verdaderamente empezamos a tener libertad religiosa y por supuesto de creencias, de pensamiento, de expresión, etcétera, etcétera. Leonardo, tus apuntes finales, ¿qué escenarios prevés en toda esta polémica en torno a la libertad religiosa? Mira, bueno, nuestra organización ha seguido muy de cerca toda la cuestión legislativa, tanto en Cámara de Diputados y como tú mencionabas también, en algunos estados de la República. El tema que yo sentía unos meses atrás era muy, muy fuerte, era muy debatible, era, pues se prestaba inclusive a ciertas opiniones en contra de la Iglesia Católica, que ya se ha pronunciado y que inclusive ya ha dicho y ha reiterado por medio de sus ministros y la gente de la Iglesia, pues que no se van a meter en temas de educación. Pero independientemente de eso, insistiremos nosotros, con el mismo nombre con el que nos constituimos, en que la República Laica, como dijo Roberto perfectamente, se mantenga vigente en el país. Inclusive cabe mencionar también que el artículo 115 de la Constitución también fue reformado recientemente para establecer el carácter de los municipios y de los estados laicos también. Entonces, como dice Roberto, perfectamente está claro que la república territorial, incluyendo los estados mismos que la integran, pues deben de respetar ese principio. Y yo pienso que si seguimos vigilando el tema, vamos a conseguir que esto quede simplemente como una cuestión de preocupación, pero de tranquilidad para el país. Roberto Blancarte, muchas gracias. Leonardo Vega, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Ha sido muy interesante y además tranquilizador frente a lo que se viene. Yo creo que nos queda claro que el concepto, la práctica histórica de libertad religiosa no es algo estático, por el contrario es dinámico y sujeto a muchas interpretaciones, que estamos en un momento, digamos, de asentamiento donde se privilegian las libertades y en ese sentido la libertad religiosa tiene un matiz diferente porque está articulado a la construcción y al fortalecimiento de la república laica, del carácter laico del Estado y de la laicidad en nuestro país. Muchas gracias por su atención y nos encontramos la próxima semana aquí en Sacro y Profano.